Buen día a todos y todas. Agradezco la invitación a esta jornada de actualización de justicia. Por mi parte, expondré el tema litigación penal en asuntos de violencia de género. Pero antes de hablar de este tema en particular, primero aprenderemos la diferenciación entre sexo y género. El sexo es la categoría biológica dada por la propia naturaleza, es decir, los propios aparatos reproductivos. Cuando nacemos se es hombre o se es mujer. En cambio, el género es aquella categoría cultural socialmente construida, aquello que va relacionado con lo femenino o con lo masculino, y sobre esto se van adquiriendo roles. De pronto nosotros en nuestra convivencia común, el sexo y género lo interpretamos como si fuera exactamente lo mismo. Incluso cuando llenamos un formato, de pronto nos preguntan sexo y ponemos hombre o mujer, o nos pueden preguntar género y ponemos femenino o masculino. Sin embargo, no es lo mismo. El sexo va relacionado totalmente con nuestros aparatos reproductivos y el género va relacionado con aquello femenino masculino, e insisto, y de aquello de lo cual se van generando roles. ¿Qué pasaba también con esta cuestión o cómo se fue avanzando esta cuestión en cuanto al género? En la vida pública siempre fueron los varones los que tenían todo el reconocimiento y el ejercicio de sus derechos. Los varones eran quienes tomaban las decisiones del Estado, los varones eran los que trabajaban, los que movían, producían dinero. Pero en cambio las mujeres, todo el mundo de las mujeres estaba relacionado totalmente con la vida privada, es decir, con la salvaguarda y el cuidado de la familia. Y entonces esto fue creando asimetría social. Vamos a decir unos ejemplos. Del 52% de las horas trabajadas, solamente las mujeres ganan el 31%. Dos terceras partes de todas las mujeres no saben leer ni escribir. Las mujeres únicamente son dueñas del 10% del dinero y solamente el 1% de la tierra cultivada. De todos los pobres que hay en México, 2/3 partes son mujeres. Y bueno, siempre se fueron asignando diversos roles, pero afortunadamente cada vez que va avanzando el tiempo, las mujeres se van incorporando al mundo laboral. En el 50% de todos los hogares de México hay una mujer que trabaja. También el 37.1% de todas las mujeres que hay son económicamente activas. Sin embargo, sigue habiendo condiciones desiguales, porque las mujeres siguen siendo responsables del trabajo doméstico y del cuidado de la familia. Además de lo que se dedican de otras funciones, también dedican 9 o 12 horas semanales a un trabajo doméstico. Todas las mujeres que trabajamos está demostrado que recibimos menor remuneración. Únicamente 2 de 10 puestos directivos son ocupados por mujeres. Entonces, ante todo este panorama, se debe de cuidar y tener esta connotación que se llama perspectiva de género. La perspectiva de género son unos lentes que al ponérnoslos empezamos a solucionar estos desequilibrios que hay entre hombres y mujeres. Empezamos a evitar la discriminación de las mujeres, empezamos a evitar las brechas que hay entre los sexos y entonces nos empezamos a preocupar por el empoderamiento de las mujeres y por impulsar políticas públicas que se apoyen a las mujeres. Afortunadamente hay ordenamientos jurídicos, no nada más los que tenemos en México, sino también a nivel internacional. Bueno, en México tenemos nuestra constitución política, nuestros códigos penales, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Libre de Violencia, pero hay también ordenamientos jurídicos internacionales, los cuales son muy importantes y los cuales generan observaciones a diferentes países y que vienen en pro de derechos de las mujeres. Uno es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y el otro es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Uno conocemos como la CEDAW y el otro como la Convención Belém do Pará. Ahora bien, vamos a ubicarnos ahora sí en el tema de violencia de género, una vez que ya hemos visto la diferencia entre sexo y género y que además hemos visto cómo va evolucionando el género en la vida común, en la vida pública. La ONU ha definido la violencia de género como una manifestación de desigualdad, de subordinación,
de estas relaciones de poder y que generalmente siempre va a ser de los hombres sobre las mujeres. Se dice que las mujeres sufren violencia por el simple hecho de ser mujeres. Y esto sucede en cualquier estrato, puede ser educativo, en el social, en el cultural o en el económico. Y las mujeres sufrimos diferentes tipos de violencia. Sufrimos, por ejemplo, violencia económica, cuando el varón no aporta dinero a la mujer para los gastos de la casa, para sus gastos, o cuando no le permite trabajar y entonces hay una limitación de la mujer en cuestiones de dinero y tiene que depender totalmente del hombre. También se sufre violencia social cuando no se le permite a la mujer relacionarse con otras personas, con su propia familia, con los vecinos, con amigos del trabajo, con amigos de la escuela, y entonces se va generando un aislamiento social. Hay violencia laboral también, por ejemplo, cuando dentro del trabajo mismo no se nos permite ascender, o cuando ganamos menos dinero, o simplemente cuando no se nos da el trabajo, o se nos despide porque estamos embarazadas, porque necesitamos permiso para labores domésticas, o necesitamos permiso para cuestiones de los hijos. Ahí también sufrimos violencia laboral. Hay violencia obstétrica cuando las mujeres acuden a los hospitales y hay un maltrato hacia ella. O por ejemplo también cuando van a tener un bebé y también los comentarios que hacen los médicos hacia las propias mujeres, cuando no hay un acceso incluso a métodos anticonceptivos, ni siquiera el acceso a la decisión sobre nuestros propios cuerpos, todo eso es violencia obstétrica. Hay violencia institucional también, cuando funcionarios públicos generan violencia de diferente tipo sobre una mujer. Y últimamente también se ha hablado y se empieza a proteger el tema de violencia política, que es toda esta cuestión cuando a las mujeres no se les permite el acceso o la verificación de sus derechos político-electorales, cuando quieren ser candidatas y no les permiten ser candidatas, o cuando son candidatas y sufren violencia siendo candidatas. En cuestión penal, hemos de verificar que hay también diversos tipos penales que protegen a la mujer sobre violencia. En México existen 32 códigos penales y cada código penal ha decidido, o cada legislatura de cada entidad federativa ha decidido generar diferentes tipos penales. Hablaré sobre algunos que pueden estar en nuestro Código Penal de Guanajuato o están en otros códigos penales. Y estos tipos penales están relacionados evidentemente pues a proteger a la mujer sobre diversos bienes jurídicos. Por ejemplo, el primer tipo penal es el feminicidio. Este tipo penal está totalmente dirigido a la protección de la mujer, en este caso su vida. Y como sabemos, pues el feminicidio es cuando la víctima de homicidio es mujer, pero que este homicidio se haya permitido o se haya dado por razones de género. ¿Cuándo se dan las razones de género? Pues cuando a la mujer se le infieren lesiones o vejaciones, mutilaciones específicas, en específicas partes de su cuerpo, cuando el cuerpo es expuesto en lugar público, cuando sufre la mujer violencia de índole sexual previo al homicidio, cuando la mujer sufrió acoso, violencia familiar, o incluso cuando este delito es perpetrado por alguien con quien haya tenido parentesco, alguna relación íntima. También se da en contra de ella el homicidio en razón de parentesco. Sin embargo, este tipo penal queda superado por el feminicidio, es decir, ya no se aplica el homicidio en razón de parentesco, sino el de feminicidio. Otro delito que está relacionado totalmente con violencia hacia la mujer es el tipo penal de aborto. El aborto sabemos que es la muerte provocada del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Y aquí la mujer sufre violencia cuando es ofendida, es decir, me refiero cuando está sufriendo el aborto, sufrió el aborto y está dentro de un hospital, pues sufre mucha violencia obstétrica, en esa cuestión es ofendida, pero después adquiere la calidad de imputada o de investigada, pues justamente por haber decidido abortar, y entonces se inicia una investigación en su contra y pues sufre todo tipo de violencia, no nada más esta obstétrica cuando le están dando atención médica, sino hay un linchamiento político, un linchamiento mediático, incluso cuando se sabe el nombre de la mujer, datos de ella, pues también en redes sociales se sufre mucha revictimización. Otro tipo penal también relacionado con la violencia hacia la mujer es la trata de personas. En este delito pues es cuando la mujer puede sufrir, obligarse a prostituirla,
a generar acciones de servidumbre, como de ser sirvienta, pero como esclava, y también en varias cuestiones en el campo, también así funciones pues que también la denigran a ella como mujer. Otro tipo penal que también son de nueva creación es el acecho. El acecho se entiende esta cuestión de acoso, de vigilancia amenazante y que se pone en peligro su seguridad o incluso su libertad. También está el tipo penal de violación, pues este tipo penal es el más grave de los tipos penales que están relacionados de índole sexual. En este tipo penal es cuando a la mujer se le impone la cópula a través de la violencia física o a través de la violencia moral, es decir, se le impone esa relación sexual a la mujer, esa introducción del miembro viril en cualquier parte, en cualquier cavidad, puede ser en la boca, en el ano, en la vagina. Tenemos también el tipo penal de estupro, que es cuando se copula con una persona menor de 16 años y si bien es cierto, pareciera que hay un consentimiento por parte de la mujer, este consentimiento no se puede determinar como válido, pues para que el varón haya convencido a la mujer de tener cópula esta menor de 16 años, fue a través de engaño o fue a través de seducción. El tipo penal de abusos sexuales es cuando la mujer sufre tocamientos en su cuerpo, pero sin la intención del varón de llegar a la cópula. Es decir, cuando le dan una nalgada en la calle, cuando simplemente están en una convivencia natural y de la nada le toca los senos o las pompis o incluso llegan a tocarle la vagina. Estas cuestiones pues se convierten en abusos sexuales, pero insisto, no, si son castigadas aun y cuando el sujeto activo no tiene la intención de llegar a la cópula. El acoso sexual es cuando se está molestando a una mujer, la propia palabra lo dice, cuando se le está acosando para ejecutar en ella un acto de naturaleza sexual. Y también está relacionado con el tipo penal de hostigamiento sexual. El acoso sexual y el hostigamiento sexual son prácticamente lo mismo en cuanto a la naturaleza. Sin embargo, la diferencia de acoso sexual y hostigamiento sexual, en el hostigamiento la mujer está subordinada al varón, sea porque es una cuestión familiar, es decir, papá, hija, tío, sobrina, abuelo, nieta, o cuando hay una subordinación laboral, el patrón con la empleada, el médico con su enfermera, o una subordinación escolar, el directivo con la alumna o el directivo con una maestra. Es decir, acoso sexual y hostigamiento sexual naturalmente es lo mismo en cuanto a la conducta, pero en el hostigamiento la mujer está subordinada hacia el varón. Entonces, incluso en algunos códigos penales también el hostigamiento se castiga más que el acoso, porque el acoso sexual puede estar como empatado, es decir, entre alumnos, entre compañeros, entre directivos, pero el hostigamiento sexual se castiga incluso más, sobre todo por esta subordinación de la mujer. Cuando se supone que de quien está subordinada esperas protección, esperas apoyo, esperas lealtad, apoyo incondicional, etcétera. Y si no es así, si está siendo hostigada, acosada, pues evidentemente tiene que castigarse más. Está otro tipo penal también de reciente creación, incluso no está protegido todavía en todo el país, creo que son más de 10 códigos penales en el país, pero no todos, los que protegen la afectación a la intimidad. Y es esto, el derecho penal se tiene que ir renovando también como va avanzando la sociedad. Y ahorita que en la sociedad hemos avanzado mucho en cuestiones tecnológicas y de comunicación, pues se creó este tipo penal. Bueno, al menos en Guanajuato se llama afectación a la intimidad y es justamente cuando se comparte de la mujer videos, fotografías, audios que tienen contenido erótico, que tienen contenido pues relacionado con cuestiones de índole sexual. Entonces, el hecho de que se comparta una imagen nuestra, un video de nosotros, o que se comparta un audio de nosotros, pues evidentemente también ya está protegido ese bien jurídico hacia nosotros. Está otro tipo penal que se llama captación de menores y es cuando también, ahorita que tenemos esta novedosa realidad de las redes sociales, cuando también un adulto
tiene contacto a través de redes sociales, por ejemplo, cuando empiezan a mandarle inbox a una mujer menor de edad, empiezan a mandarle inbox, empiezan a pedirle datos, empiezan a pedirle lo que conocemos actualmente como nudes o packs, que son pues fotografías de ya la persona desnuda, y se comprueba esto, pues se da este tipo penal, captación de menores, cuando hay un contacto con esta persona. No estamos hablando de algo a futuro, tal vez que haya un encuentro, igual y lo que decía, un estupro, una violación. Esos ya son tipos penales que se pueden dar de manera posterior, pero solamente el contacto, solamente el contactar a la persona y generar este intercambio de información, ya se da este delito de captación de menores. Todos estos tipos penales pues son novedosos e insisto, están relacionados en esta evolución del derecho penal, que también tiene que evolucionar a la par como va evolucionando la sociedad. Tenemos otro tipo penal muy común, el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, y pues está relacionado cuando el varón no da alimentos, no da manutención a la mujer o a sus hijos. Y evidentemente, generalmente cuando el varón hace esto, es como un castigo hacia la mujer. O sea, igual él tendría la intención, o él luego de pronto dicen que el problema, que ellos aman a sus hijos y que con sus hijos quieren convivir y toda esta cuestión, pero a la mujer la castigan no dando alimentos, y pues obviamente es totalmente violencia. Estos delitos, el de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, es un delito en el cual se inician muchas carpetas de investigación, es un delito muy común. El otro tipo penal es el de violencia familiar. Y este tipo penal es cuando la mujer sufre, evidentemente, violencia física o moral, y puede darse de diferentes personas, es decir, puede ser que esté relacionado con parentesco, relación familiar, matrimonio, concubinato o relación análoga. Es decir, cuando no se da como tal el concubinato, pero ya tienes meses viviendo con tu novio, un par de años viviendo con tu novio, entonces sí se da este tipo penal de violencia familiar. Y lo que les comentaba, los delitos de violencia política, que es esta cuestión cuando a la mujer se le anula o se limita para que ella ejerza derechos políticos, pues ahí, pues dentro de la vida social. Bueno, y ahora que les he explicado los tipos penales que están relacionados con violencia de género, ahora entraremos al tema de la integración de las carpetas de investigación. Como ya les expliqué, pues hay varios tipos penales los que puede sufrir la mujer, los que vulneran diversos bienes jurídicos de la mujer. Entonces, cuando ya una mujer llega a la fiscalía, afortunadamente también en varias partes del país, incluido Guanajuato, ya hay unidades especializadas para la atención integral de la mujer, donde todas las personas que trabajan ahí son mujeres, la fiscal, las trabajadoras sociales, la policía ministerial, las peritos psicólogas, las peritos médicos, todas son mujeres. Entonces, aquí en este lugar se reciben las denuncias o las querellas de las mujeres. Cuando la mujer llega a presentar su denuncia o su querella, la mayoría de las veces, más del 90%, pues las mujeres llegan sumamente afectadas. Ellas no tienen el control ellas nada más saben que deben ir a denunciar. Entonces, cuando llegan ellas, las mujeres, las fiscales, las secretarias, son las que deben de ser las capacitadas para extraer la información de la mujer. Pensemos, si la mujer sufrió un delito donde sufrió violencia física, pues en este caso, al momento de que la fiscal toma la entrevista de la mujer, tiene que generar esta investigación, estas preguntas adecuadas en la mujer para que la mujer pueda decir toda la información que ha sufrido. Es decir, qué golpe sufrió, en qué parte del cuerpo sufrió estos golpes, en qué parte de la casa o en la calle o en el lugar de trabajo sufrió estos golpes, quiénes vieron que ella fue inferida con golpes, con qué objeto le fueron ocasionados los golpes, si le dieron puñetazos en la cara, en el pecho, en la espalda, si le dieron patadas, si le pegaron con un objeto, un bat, incluso si la amenazaron con un cuchillo, con un arma de fuego. Todo esto es bien importante, incluso también es súper importante de qué tipo fue la amenaza, porque el artículo 19 constitucional nos habla que cuando las personas utilizan un arma de fuego o cualquier tipo de arma para cometer un delito, de inmediato se verán acreedoras a prisión preventiva oficiosa. Pero es bien importante que la mujer refiera cómo fue la amenaza con el arma o cómo fue la amenaza con el cuchillo, porque de ahí tanto la fiscal como el juez o jueza van a determinar si esa forma en que el sujeto activo actuó es para una prisión preventiva oficiosa o no.
Entonces aquí es muy importante que la Fiscalía extraiga esta información de manera correcta y sobre todo muy abundante en cuanto a circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la mujer sufrió el hecho. Y evidentemente preguntarle qué personas están enteradas de esta situación, si hubo testigos, si los hijos vieron, los hermanos, vecinos, compañeros de trabajo, si por ejemplo donde ella sufrió el hecho hay cámaras que hayan grabado esta situación, si alguien grabó con su celular. Si nadie vio, absolutamente nadie vio, por ejemplo los delitos de índole sexual, una violación, se sufre en ausencia de testigos. Entonces, si nadie vio, ¿a quién se lo contó ella antes de llegar a la autoridad? Puede ser que se lo haya contado a su mamá llorando, o a su mejor amiga, a una vecina, a una compañera de trabajo, a una hija, a un hijo. Entonces también es muy importante siempre hacerle saber a la autoridad qué personas vieron el hecho, y si nadie vio o algunas vieron, qué otras personas sí están enteradas de la situación, porque todas estas deben de venir a rendir entrevista ante la Fiscalía. Y además de las entrevistas, que son muy importantes, de los que vieron, de los que no vieron pero están enterados, también es importante otros datos de prueba. ¿Cuáles? Pues si estamos hablando de que la mujer sufrió lesiones físicas, pues es evidente que de inmediato debe ser canalizada ante el médico legista. El médico legista tiene que hacerle una inspección, tiene que tomar fotografía de sus lesiones, tiene que medir sus lesiones y luego, pues evidentemente, rendir un informe previo de lesiones, donde va a decir los generales de la mujer, donde va a decir qué día y a qué hora la revisó, qué lesiones tuvo a la vista, clasificar las lesiones, si son graves, leves, levísimas, cuánto tiempo tardan en sanarse, si requieren alguna atención médica especializada, si hay el debilitamiento de alguna función, si hay incluso por ejemplo, en la cara, las lesiones en la cara son más castigadas, si dejaron cicatriz en la cara, si dañaron el auricular. Son varias cuestiones las que el médico legista debe de revisar muy bien en la mujer, estas lesiones que presenta. Si además de las lesiones físicas también se infirió violencia moral, pues también la mujer debe de explicar esta violencia moral, y es evidente que la fiscal debe de hacer preguntas adecuadas para que la mujer extienda esta situación de violencia moral. ¿Cómo se sufre la violencia moral? Pues cuando la mujer recibe palabras altisonantes, cuando recibe ofensas, e incluso cuando es maltratada, incluso hasta por su comportamiento sexual. Entonces todas estas cuestiones ella las debe de decir. Igual los testigos, cuando escucharon qué le decían a la mujer, qué le gritaban, qué maltrato verbal recibía, también los testigos lo deben de decir. Y entonces, como este tipo de violencia no deja una lesión física como tal, sí deja una lesión moral, un daño emocional. Y entonces a la mujer se le debe de canalizar igual de manera inmediata con la peritopsicóloga. Y entonces la peritopsicóloga le va a realizar alguna entrevista amplia, le va a preguntar, por ejemplo, la fiscal solamente le pregunta los hechos, pero la peritopsicóloga le va a preguntar qué sintió, qué sentimientos está teniendo, qué pensamientos le produjeron esas ofensas, ese maltrato verbal, qué es lo que le está creando a ella, sus sentimientos, sus pensamientos, si tiene pesadillas, si puede dormir, si está teniendo como ataque de nervios, lo que conocemos como estos ataques de nervios, ansiedad. Todas esas cuestiones son bien importantes que también la peritopsicóloga demuestre o sepa si la mujer está sufriendo eso, porque después la perito va a rendir un informe de daño emocional, un informe psicológico, y donde va a decir cuánto daño, es decir, de manera cuantitativa, cuánto daño emocional tiene la mujer. Y entonces este daño emocional pues se cura a través de terapias psicológicas, y entonces la perito va a decir si necesita 30 terapias, si necesita 20, 50 terapias. Los delitos más graves, como la violación, pues obviamente son los que requieren mayor terapia, y también cuando pues son los menores de edad también luego requieren mayor terapia, y esta terapia en un futuro, cuando la parte agresora lo llevan a audiencia, es vinculado a proceso o es sentenciado, pues evidentemente tiene que pagar esta terapia como reparación de daño. Ahora, además de que sufra la mujer violencia física, además de que sufra violencia moral, también sufre violencia sexual,
pues además de todos estos datos de prueba que les vengo citando y explicando, también el perito médico no nada más tiene que hacer esta cuestión de inspección de lesiones, sino que además tiene que rendir un dictamen en materia ginecológica y proctológica, donde el perito médico debe revisar su parte vaginal, debe revisar su parte anal para ver si la vagina encuentra daños, lesiones, hinchazón, enrojecimiento, incluso le hacen un exudado con hisopos para que también ver si presenta proteína 30, si presenta residuos de espermatozoides, semen. Y también no nada más es esta investigación, es decir, no nada más tenemos la parte de la situación científica a través de peritajes y la cuestión de las testimoniales a través de las entrevistas de testigos, sino que la mujer va a decir en dónde sufrió estos hechos, si fue en la casa, si fue en la calle, en lugar de trabajo, o las violaciones cuando son en un baldío, cuando son en parajes solitarios, en algún camino de terracería. Entonces también la policía ministerial va a acudir al lugar de los hechos para verificar lo que yo les decía, si hay cámaras, o incluso cuando es violación, pues de pronto que el espacio donde ella dice que fue violada, cuando son hierbas, quedan las hierbas como aplanadas. De pronto incluso a las mujeres las golpean con piedras, y cuando va la policía ministerial encuentran las piedras con cabellos, o encuentran rastros de cabellos, o de pronto a la mujer se le caen cosas, se le cae un botón a la blusa, se le cae el celular, ahí queda el celular, un zapato, etcétera. Entonces sí es bien importante que la fiscalía, al momento de integrar las carpetas de investigación con delitos relacionados con la mujer, es decir, estos temas de violencia de género, estén totalmente bien integradas, lo que yo les comentaba, con datos de prueba confiables, con datos de prueba útiles, con datos de prueba pertinentes, para que cuando vaya a audiencia, pues el asunto no se le caiga. Imagínense estar integrando una carpeta de investigación de una violación, de un abuso sexual, de todos estos delitos que ya les expliqué, y que el juez dijera, no vinculó a proceso. Imagínense qué grave, qué desprotección para la mujer. Por eso es bien importante que la fiscalía integre de manera correcta todas sus carpetas de investigación. Y ya cuando llegue a audiencia, pues evidentemente esté citando cada dato de prueba, y la defensa pues tenga nada, nula o muy poco que debatir, que esté tan bien integrada la carpeta de investigación que el inculpado o la defensa francamente no tengan puerta para algo debatir. Cuando la mujer, en cambio, además de violencia física, pudiera sufrir violencia moral, entonces, además de hablar de las lesiones o de los golpes que recibió, también debe referir las palabras altisonantes que le hicieron llegar, que el sujeto activo le infirió, la que les dijo, la que les pronunció. Es bien importante señalar todas estas ofensas que estuvo recibiendo. Y además también, una vez que la violencia moral, además de que la carpeta, por ejemplo, la violencia física, en la carpeta de investigación, no nada más debe de estar la entrevista de la mujer sobre estos golpes y sus testigos, sino que la fiscalía debe de hacer llegar un informe de lesiones, debe hacer llegar también esta inspección del médico legista de cuando la revisó, todas esas lesiones que le vio, las midió. Y en cambio, cuando es la violencia moral, pues la violencia moral como tal en nuestro cuerpo no deja daño en nuestro cuerpo, unas lesiones en nuestro cuerpo, pero sí sufrimos daño emocional, daño psicológico. Entonces, cuando se refiere a la violencia moral, la fiscalía debe enviar a esta mujer a que la perito psicóloga le haga varias entrevistas, varias pruebas, y entonces determine mediante un informe pericial psicológico qué daño emocional recibió, cuánto daño emocional tiene y cuánta terapia psicológica requiere para que sea sanado ese daño emocional. Entonces, en la carpeta de investigación, evidentemente, pues tiene que estar este informe de daño psicológico. Ahora, cuando estamos investigando delitos de agresión sexual, pues además de todo esto que les estoy diciendo, las entrevistas de la ofendida, de testigos, informes de lesiones, informe psicológico, además ginecológico y proctológico, que es donde la mujer es revisada de sus partes íntimas, de la vagina o del ano, y donde se refiere este daño que puede presentar ella, o en todo caso presencia de proteína 30 o presencia de espermatozoides. Ahora, ya la fiscal integró muy bien su carpeta de investigación relacionada con un delito de violencia de género. Ahora es cuestión de acudir ante un juez
pedir una audiencia inicial y citar a esta parte agresora, pues para que sea vinculada a proceso y se le inicie un proceso penal en forma. En la audiencia, otra cosa que es importante señalar, que esta integración de las carpetas de investigación, lo ideal, y ha sido incluso observaciones de estos ordenamientos jurídicos que yo les comentaba al inicio, es importante que toda esta integración sea relacionada todas con mujeres, es decir, la ofendida es mujer, entonces que la fiscal sea mujer, la perito médico sea mujer, la psicóloga, policía ministerial, sus trabajadoras sociales, que todo el equipo sean mujeres para lograr esta empatía y esta confianza de la mujer hacia la autoridad. Una vez que se llega a audiencia, pues las audiencias son públicas. Sin embargo, si es una audiencia relacionada con trata de personas, una audiencia relacionada con un delito de índole sexual, pues evidente es que la Fiscalía debe de pedir, solicitar que la audiencia sea privada, sobre todo para cuidar estos datos personales de la mujer y no sea todavía más revictimizada por el público que pueda acudir a las audiencias o incluso por medios de comunicación. Se deben de cuidar estos datos personales. En caso de que la persona agresora sea vinculada a proceso, se van a imponer medidas cautelares. Las medidas cautelares son para protección a la víctima, pero también son para asegurar la presencia de la parte agresora al proceso. Entonces, si son delitos de violencia de género y son delitos que atacaron a una mujer, pues evidente es que como medida cautelar, si no nos vamos a la prisión preventiva y la persona va a poder estar en libertad, pues entonces las medidas cautelares que se deben de pedir son las de máxima protección a la mujer. ¿Cuáles? Que no se acerque a la mujer en ninguna parte, si es estudiante, pues en su escuela, en su área laboral, en su domicilio, pero además que no sea molestada por ningún medio telefónico, correo electrónico, redes sociales, a través incluso de los amigos, de no estar como mandando recados, es decir, esta no molestia debe ser de manera general, tanto de manera física, pues como de manera digital o a través de medios electrónicos. Si es prisión preventiva, pues solamente se impondría en caso de que sean delitos de prisión preventiva oficiosa, como una violación, unos abusos sexuales, pero también pudiera darse que la parte agresora no tuviera un domicilio, que no estuvo acudiendo a las citas que le estuvo pidiendo la fiscal y que incluso fue allegado a la audiencia inicial mediante una orden de aprehensión, pues la fiscal va a tener mucho material a su favor para pedir que se quede la persona en prisión preventiva. Entonces, pues la prisión preventiva, esa medida cautelar, pues es evidentemente la medida cautelar de mayor protección a la mujer. Si el agresor está detenido en un centro de detención, pues es evidente que ella ya no va a tener alguna molestia por parte de él. Cuando son delitos de violencia familiar, en esta parte también está prohibida la mediación. Ya no se pueden firmar acuerdos reparatorios cuando la persona agresora es vinculada a proceso por violencia familiar. Esta cuestión es relativamente reciente y francamente es una decisión que tomó el legislador de manera positiva para la mujer. Cuando llegaban a las mediaciones, el varón agresor y la mujer siempre estaban en desigualdad, porque la mujer llegaba con miedo, la mujer llegaba a decir, si no le otorgo el perdón, si no llego a un acuerdo con él, pues me va a seguir molestando, me va a seguir golpeando. Entonces, generalmente los acuerdos reparatorios o las mediaciones eran positivas para el agresor, porque el agresor estaba en una parte elevada y la mujer estaba subordinada y con miedo. El varón llegaba empoderado, porque es el que infiere la agresión. Entonces, él siempre es el empoderado. Por eso fue que se prohibió la mediación. Entonces ahorita cuando son delitos de violencia familiar, los que litigamos esta cuestión penal ya no podemos mediar, ya no podemos generar una mediación y entonces nos tenemos que ir con otra salida alterna. Puede ser una suspensión condicional o pudiera ser un procedimiento abreviado. Así de ya sentencienlo, díctenle ya una sentencia condenatoria, probablemente de poca pena de prisión que le permita estar gozando de libertad, aunque se le haya dictado una sentencia condenatoria. Y también es bien importante cuidar que si se le dicta prisión o un proceso, más bien, se le dicta una sentencia condenatoria a través de un procedimiento abreviado y evidentemente una pena de prisión que no va a compurgar, también es bien importante que la fiscal solicite que se le imponga un tratamiento reeducativo, es decir, no nada más la pena de prisión, no nada más la multa, sino que además se le impongan meses de tratamiento reeducativo al varón, pues para que no se repita esta conducta de agresión hacia una mujer. Insisto, es bien importante que cuando el juez esté decidiendo esta cuestión de suspensión condicional, medida cautelar, prisión preventiva,
un procedimiento abreviado, siempre esté decidiendo con perspectiva de género. No nada más el juez en estas cuestiones de violencia de género, no nada más el juez está obligado a valorar los datos de prueba o la prueba como cualquier otro asunto, como un homicidio, como unas lesiones, como un robo, un fraude, porque para esas cuestiones el juez está obligado a valorar o a decidir con sana crítica, con las reglas de la lógica, con su experiencia con juez, con máximas de la experiencia, con conocimientos científicos. Todo eso el juez también lo debe de aplicar cuando resuelve delitos de violencia de género, pero además, como les decía al principio, se debe de poner esos lentes de perspectiva de género. El juez al momento de estar decidiendo esta cuestión sobre un asunto de violencia de género, también debe de visibilizar el juez o jueza los roles de las personas, incluso debe de visibilizar si hubo una preferencia sexual, si alguna de las partes involucradas tiene alguna preferencia sexual, tiene que visibilizar las relaciones de poder, tiene que estar cuidando este contexto de vulnerabilidad en la que generalmente se encuentra la mujer que sufre violencia de género. Pues por mi parte es todo por lo que hace a esta ponencia y pues quedo totalmente abierta a sus preguntas pues para dar respuesta a algunas dudas o inquietudes que ustedes tuvieran. Muchas gracias.